Cuando el sol se pone y cae la noche, la oscuridad se apodera de todo. Con frecuencia ocurren actividades inexplicables y paranormales en el laberinto del ocaso. Hoy les presentamos Los Mullins. En la época en la que Kenzo Bayashi vivía en Tokio y era un muchacho de tu misma edad, no existía la luz eléctrica, ni calles, ni caminos, ni las carreteras estaban iluminadas como hoy en día. Por eso, a partir del anochecer, quienes salían de las casas debían hacerlo provistos de sus propias linternas. Así podían verse bellos faroles de papel aquí o allá, iluminando la negrura con sus frágiles luces. Y como decían que la negrura era especialmente negra en las montañas de Akasaka, cerca de donde vivía Kenzo, y que se oían por allí durante las noches los más extraños quejidos, nadie se animaba a atravesarlas si no era bajo la serena protección del sol. De un lado de las montañas había un antiguo canal, ancho y de aguas profundas, y a partir de cuyas orillas se elevaban unas barrancas de espesa vegetación. Del otro lado de las montañas se alzaban los imponentes paredones de uno de los palacios imperiales. Toda la zona era muy solitaria cuando comenzaba a despegarse la noche desde los cielos. Cualquiera que por algún motivo se veía sorprendido cerca de las montañas al oscurecer, era capaz entonces de hacer un extenso rodeo, caminando de más para desviarse de ellas y no tener que cruzarlas. Kenzo era una criatura muy imaginativa. Lo volvían loco los cuentos de hadas y cuanta historia extraordinaria solía narrarle su abuela. Por eso, cuando ella le reveló la verdadera causa debido a la cual nadie se atrevía a atravesar las montañas durante la noche, Kenzo ya no pensó en otra cosa que en armarse de valor y hacerlo él mismo algún día. Por allá andan los Mullins entre las sombras. Son animales fantásticos de las montañas que bajan para sembrar el espanto entre los hombres. Les encanta burlarse mediante el terror y aunque son capaces de tomar apariencias humanas, no hay que dejarse engañar, Kenzo. Las montañas están plagadas de Mullins. A los pocos desdichados que se les aparecieron casi no viven después de contarlo debido al susto. Que nunca se te ocurra cruzar esa zona de noche, Kenzo. Te lo prohíbo, ¿entendiste? Le había contado su abuelo al considerar que su nieto ya era lo suficientemente grandecito como para enterarse de los misterios de su tierra natal. Pero la curiosidad por conocer a los Mullins crecía en el chico a medida que su madre iba marcando una raya más sobre su cabeza contra una columna de madera de la casa,
como solía hacerlo para medir su altura 2 o 3 veces por año. Una tarde, Kenzo decidió que ya había crecido lo suficiente como para visitar las montañas que tanto lo intrigaban. Podría decirse que Kenzo estaba obsesionado por ver a los Mullins, a pesar de que le daba miedo y mucho que se cumpliera su deseo. Con esa sensación doble partió aquella tarde rumbo a las famosas montañas de Akasaka, con el propósito de recorrerlas sin otra compañía que la de su propia linterna. Obviamente le mintió a su mamá y así consiguió que lo dejara salir solo. Mamá, encontré al tío Kentaro en el mercado y me pidió que lo ayude a trenzar bambúes. También se lo pidió a los primos Endo. Está atrasado con el trabajo y dice que así podrá terminarlo para mañana, como prometió. Me voy a quedar a dormir en su casa. ¿Está bien? El tío Kentaro vivía en las inmediaciones del antiguo canal, por lo que la mamá de Kenzo no dudó en permitirle que pasara la noche allá. En aquella época tampoco existían los teléfonos, de modo que la mentira del muchacho tenía pocas probabilidades de ser descubierta. Además, él no era mentiroso. ¿Por qué dudar de sus palabras? Apenas comenzaba a esconderse el sol cuando Kenzo arribó a las montañas. Debió aguardar un buen rato para encender su linterna, pero cuando la encendió, ya se encontraba en la mitad de aquella zona y en medio de la oscuridad. Se desplazaba muy lentamente, debido al temor de ser sorprendido por algún Mullin, y también a causa de que la luz de su linterna apenas le permitía ver a 1 metro de distancia. De pronto, unas pisadas ligeras, unos pasos suaves parecían haber comenzado a seguirlo. Kenzo volteó varias veces, pero una vez que se daba vuelta los pasos cesaban y él no alcanzaba a descubrir nada ni nadie. Era como si alguien se ocultara en el mismo instante en el que el muchacho intentaba tomarlo desprevenido con su luz portátil. Sí, era indudable que alguien se escondía entre los arbustos y que desde ellos podía observarlo claramente a él. El simpático rostro de Kenzo se destacaba entre aquella negrura, cálidamente iluminado por la linterna. Durante 2 o 3 fines de semana, este episodio se repitió tal cual. Kenzo continuaba con las mentiras a su madre para poder volver a las montañas. ¿Sería un Mullin esa silenciosa y perturbadora presencia que lo seguía o lo espiaba? Y si así era, ¿por qué se mantenía oculto? ¿Por qué no lo tocaba de una buena vez, apareciéndose de golpe para darle un susto mortal, como decían que a esos seres le divertía hacer? Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Mañana volveremos para contarle el final de Los Mullins en el Laberinto del Ocaso.